Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo desde Radio Manantial. Radio Manantial, estamos donde tú estás, junto a nuestra directora María Antonieta Zamora y un humilde servidor Ezequiel Fajardo. El día de hoy tenemos una visita pero espectacular. Ella es una comunicadora social, relacionista pública y creadora de contenidos con más de una década de experiencia en medios de comunicación. Desde el año 2019 ha trabajado en la promoción y exposición de artistas, ayudándolos a conectar con el público a través de los medios. Nació en Barranquilla, pero desde los 6 años reside ya en Valledupar, donde ha construido su vida personal y profesional. Creció en un hogar monoparental con jefatura femenina. Una soñadora, una incansable mujer en busca de nuevas experiencias, quien ahora ha dado un nuevo paso en su carrera como autora con su primer libro titulado En guerra contra el espejo. Menos palabras e invitamos y saludamos con todo el cariño a nuestra querida invitada junto a ustedes, Lili Hasham. Bienvenida. Hola, hola, muchísimas gracias por la oportunidad, por este espacio. Saludito a la gente que se está conectando a través del en vivo. De verdad que para mí es un placer poder presentar este primer libro, que es una obra materializada, una promesa del Señor materializada. Y sí, En guerra con el espejo, trata básicamente de esos conflictos internos que muchas veces tenemos con nosotras mismas, y ahí es donde luchamos con el bajo autoestima, qué nos gusta o no de nosotros, pero nos enfocamos un poquito más en lo externo, cuando realmente la raíz o el problema viene de creencias que hemos adoptado desde hace mucho tiempo, eh, cosas no atendidas, miedos no superados, y de alguna manera nuestra identidad se ve quebrantada, se ve reflejada a través del espejo, pero de una manera distorsionada. Entonces, para mí es un placer poder presentarles En guerra con el espejo, en búsqueda de una nueva identidad. Lili, no he alcanzado a leer por completo tu libro, pero me llamó mucho la atención una frase que tú dices, que escribir este libro es un proceso de sanidad personal para ti. Cuéntame, ¿cómo lograste obtener esa sanidad personal? Bueno, realmente en el proceso de escritura no sabía lo que estaba haciendo hasta después de haber terminado el libro, porque este libro para mí ha sido un puente hacia esa sanidad. Cuando nosotros escribimos, empezamos de alguna manera a descargarnos emocionalmente, y recordando cosas que pasaron en nuestra infancia, nuestro subconsciente se remueve. Y cuando nuestro subconsciente se remueve, empiezan a aflorar los que son los miedos, recuerdos de situaciones que no hemos sanado, traumas, empiezan a aflorar pensamientos intrusivos, pensamientos negativos, y empezamos a luchar con eso. Entonces habíamos vivido, o yo había vivido de manera automática, desde hace mucho tiempo, hasta ahora que esos pensamientos, esos miedos o esos traumas han aflorado y que de alguna manera se hicieron conscientes en mi vida, y me ha tocado trabajarlos ahora. Entonces no sabía lo que estaba haciendo hasta que escribí este libro. De hecho, este libro ha sido, ¿verdad?, ese puente hacia la sanidad. Ya yo había sanado una parte cuando escribí el libro, y ahora estoy sanando la otra parte que no sabía y que estaba pendiente por sanar. Qué bueno. Cuéntame, Lili, después de todo lo que has vivido y experimentado, lo que es el vivir en una familia disfuncional, por decirlo de alguna forma, el día de hoy te das cuenta que pudo haber sido parte de un propósito para tu vida. Bueno, es una pregunta que como que lo deja mucho, ¿verdad?, pensando a uno, y es que pienso que muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida
son por nuestras decisiones, por decisiones de nuestros padres, que a veces los hijos cargamos con eso. Sabemos que a través de la palabra se habla de generaciones, de maldiciones generacionales, que son cosas que adoptamos, ¿verdad? De nuestros abuelos, de nuestros antepasados y que de pronto no se reflejan en nuestros padres, sino de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces es impresionante todo eso y como personas conscientes debemos sanarlo, ¿verdad? Pienso que no me define las decisiones que mis padres hayan tomado, no me define tampoco mi pasado, mi historia no me define. Realmente lo que me define es lo que yo conozco y lo que dice Dios de mí a través de la palabra. Pienso que todo este proceso ha sido, me ha fortalecido, me ha permitido tener una seguridad emocional que antes no tenía. Dios ha formado mi carácter, he visto más a Dios, más que como una persona lejos, como alguien cercano, como mi padre, ese padre que necesito, ese padre que me ha sustentado. Y puedo decir que muchas cosas que nos pasan en nuestra vida no es ajeno a Dios. Realmente Dios tiene en cuenta nuestras necesidades, tiene en cuenta nuestros dolores, todos nuestros sueños. Él no es ajeno a nada de lo que nos pasa, pero sí permite muchas cosas y es para mejorar como personas y para cumplir el propósito. Pienso que si yo no hubiese pasado, ¿verdad?, por este proceso familiar, como fue crecer en una familia monoparental, en mi caso, pues con mi mamá, esto no se hubiese materializado, ¿no? Este libro no se hubiese materializado y pienso que nosotros muchas veces sí pasamos por procesos fuertes, pero también somos de inspiración, de motivación, de ánimo, de testimonio para otras personas, para que sean más conscientes y digan, ok, le pasó a ella, ahora yo voy a trabajar en estas áreas de mi vida para pues no caer en eso, ¿verdad? Pero nada, ha sido de verdad, yo pienso que todo ha sido por Dios y pienso que Dios ha tenido el control, porque aunque nos pasen cosas que no nos gustan, a veces pensamos que Dios ya como que, ok, ya no hay control de Dios, o Dios no tiene el control, perdió el control, pero realmente no, Dios sigue siendo soberano y Dios sigue siempre teniendo el control de todo lo que nos pasa. Acerca de lo mismo, entonces podemos definir que la paternidad de Dios en tu vida ha sido lo que ha podido sacarte adelante después de haber pasado por todas estas vivencias. ¿Es así? Sí, la paternidad de Dios ha sido un proceso en mi vida porque no es como que así súper rápido yo pueda decir, wow, ya Dios es mi padre, porque eso es un caminar constante, eso es una búsqueda constante, porque se nos hace muy difícil quizás amar a las personas que estamos viendo, que tenemos cerca, y ahora amar a alguien que no estamos viendo es un poquito, pues, difícil, ¿no? Un poquito raro también, pero he aprendido en todo este proceso a ver a Dios como mi papá, conociendo un poquito más de su persona, de lo que es realmente, que no es un amigo lejano, no es un padre lejano, es un padre que está cerca, es un padre que tiene planes perfectos para mí, que quiere lo mejor para mí y para mí ver a Dios como mi papá ha sido todo. Todo en mi vida, porque Él me ha direccionado, Él me ha dicho la carrera que voy a estudiar, Él me ha dicho cuál es el camino que debo seguir, Él me ha dicho, incluso me dijo quién iba a ser mi esposo. Entonces, un padre es el que ama, pero también un padre es quien corrige y para mí Dios lo ha sido todo, me ha molestado, me ha advertido, me ha pasado o ha permitido que pase por procesos donde me ha formado mi carácter y desde muy niña me lo había dicho. Entonces, sigue siendo un camino porque, bueno, a veces como que dejamos anidar muchos pensamientos en nuestra cabeza y por el momento se nos olvida de que Dios está con nosotros en medio de nuestros procesos. Y es ahí donde nuevamente retomamos esa intimidad con Dios y digo, ok, Él es mi papá. O sea, Él es lo que no tuve
en toda mi vida y él sigue siendo mi papá. Y es ahí donde vuelvo nuevamente a reconectar un poco más con él y a tener en cuenta de que me sigue fortaleciendo y sigue estando conmigo. Dentro de todos esos regalos que Dios ha dado para tu vida, me imagino que te habrá enseñado también algo que es muy importante, que es el perdón. ¿Has podido perdonar aquella carencia paternal en tu niñez? Bueno, mira que yo tuve un encuentro muy bonito con Dios en un momento, lo recuerdo mucho, cuando yo estaba adolescente. Yo a través de un momento de intimidad con Dios, Él colocó un pensamiento en mi mente y fue: decide perdonar a tu papá. Y en el momento como que quise como evadir ese pensamiento, pensé que eran solo cosas mías, pero nuevamente estuvo el pensamiento ahí: decide perdonar a tu papá. Y yo dije dentro de mí: ok, voy a decidir perdonar a mi papá. Y lo dije en voz audible y empecé a llorar, pero a llorar instantáneamente. Estaba súper quebrantada, estaba arrodillada, recuerdo en esos momentos, y no dejaba de llorar. Y algo salía de mí, yo sentía que algo salía de mí. Y luego el Señor me envolvió a través de una risa y no paraba de reírme también. Entonces entendí que Dios primero me liberó, Dios primero sanó algo en mí. Y luego estaba llenando eso a través de la risa, de esa manifestación, y me estaba llenando a través de su Espíritu Santo. A pesar de que tuve ese momento tan bonito, no era muy consciente de lo que había sucedido. Y yo seguía con mis cosas en mi corazón, con mis conflictos. Yo nunca me atreví a contarle a mi papá realmente lo que sentía, lo que pasaba por mi cabeza. Muchas veces fui a Barranquilla, porque bueno, mi papá vive en Barranquilla, y fui a Barranquilla, me quedaba con él 5 días, luego regresaba, y la relación seguía igual, se mantenía igual, súper distante, súper lejana, y yo no me atrevía. Puedo decir que este año, yo termino el libro el año pasado, y este año yo lanzo el libro. Después de lanzar el libro, yo le digo a mi papá todo esto que no le había dicho, y él como que lo toma así como que, o sea, se confronta con eso, y él me decía: pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué esperaste mucho tiempo para decirme eso? Y yo le dije: papi, porque estoy en un proceso de sanidad. Dios está sanando mi niña interior, Dios está sanando el abandono, Dios está sanando el resentimiento, y de hecho este libro ha sido un puente para mi sanidad. Puedo decir que había sanado cosas, pero Dios continúa sanando cosas. Entonces, en esos momentos mi papá lo aceptó. Yo le escribí una carta, le leí la carta, y después de ese momento restauramos la relación, porque habíamos perdido la comunicación desde hace 1 año y medio, creo, por algo que yo hice. Yo cambié mi apellido, o sea, me quité el apellido de mi papá y me coloqué el apellido de mi esposo, porque desde muy niña yo dije: ok, esa persona que me quiera como su esposa, yo quiero honrarlo, quiero llevar su apellido. Pero entendí también que había sido por esos faltantes, esos vacíos emocionales. Y yo le dije a mi esposo: quiero tener tu apellido. Y él se sintió, obvio, o sea, súper feliz. Mi esposo es estadounidense y normalmente es de Puerto Rico, hace parte de Estados Unidos, y normalmente el apellido se cambia allá. No es muy normal en Puerto Rico, pero sí en Estados Unidos. Y para él fue una honra, y yo me sentí muy bien, muy feliz. Y él se molestó por eso. Mi papá me dijo: ok, tú dejaste de ser mi hija apenas te quitaste el apellido. Pero yo seguía teniendo mi conflicto, y dentro de mí yo decía: ok, ¿cómo puedes molestarte si nunca has estado conmigo? Nunca me has validado, nunca he sentido tu aprobación, no has estado conmigo en ningún sentido. Y él se súper enojó, o sea, me estaba reclamando por eso. Pero yo, gracias a Dios, he sido muy empática, yo siempre he sido muy pacífica, y nunca le respondí mal.
De hecho, yo estoy haciendo una labor que me toca a mí porque conozco de Dios, conozco a Dios, y mi papá no conoce mucho al Señor, no ha tenido esa experiencia o ese encuentro sobrenatural con Dios. Entonces a mí me toca la tarea. ¿De qué? Eh, de hacer que a través de mi testimonio, a través de mi vida, mi papá pueda acercarse a Dios. Y en ese trabajo estoy, porque sigo escribiéndole, sigo diciéndole, mira papi, buenos días, ¿cómo estás? Te amo, ¿cómo amaneces? Estar un poquito más pendiente. Y él poco a poco me ha ido como que respondiendo. Ya me dice te amo, antes no me decía te amo, antes no me decía hija, ya me dice hija. Entonces pienso que Dios ha estado ahí vamos pasito a pasito, estamos practicando el amor pasito a paso, pero sé que va a haber un testimonio grande detrás de eso que Dios está haciendo en mi papá. Recordamos a nuestros auditores que estamos compartiendo junto a Lili Hayar y a través de Radio Manantial. Estamos donde tú estás, en Radio Manantial, y el día de hoy teniendo esta tremenda visita que nos honra con su presencia. Y estabas hablándonos acerca de todo lo que ha significado este proceso de ir sanando tu vida. ¿Qué mensaje le entregarías, Lili, a esos hijos que muchas veces juzgan a sus padres sin pensar que tal vez ellos como humanos también se pueden equivocar y que tienen la oportunidad, que Dios les da la oportunidad en su momento de poder cambiar todo lo ocurrido anteriormente? Bueno, a través de mi proceso he entendido que así como yo obtuve carencias por no tener a mi papá también tuvo carencias, porque es que muchas veces no indagamos la vida de nuestros padres, simplemente los conocemos, pero no hablamos de cómo fue su infancia, cómo fueron nuestros abuelos con ellos. Y yo en este proceso me enteré que mi papá no había recibido a nivel material y a nivel emocional, no había recibido mucho de sus padres. Y ahí fue donde yo entendí por qué mi papá era así. Entonces tenemos que irnos a la infancia de nuestros padres también para entenderlos, porque detrás de un padre que no cumple su rol como sí, padre activo, estar pendiente de su hijo, del desarrollo de su hijo a nivel emocional, espiritual, a nivel físico, de ese cuidado, de ayudarle con la tarea, ¿verdad? De no dejarle todo a la mamá. Detrás de ese padre que no cumple su rol, hay un padre que tiene carencias, hay un padre que tiene que sanar, hay un padre que quizás no recibió de sus padres también. Entonces, pienso que debemos como buscar hablar con nuestros papás para entenderlos un poco más, saber lo que de alguna manera hemos adoptado o hemos recibido, y que por, sí, esas carencias que o sea, yo le explico como algo que se te debió dar y no se te dio o se te negó, ¿verdad? Yo pienso que hay que buscar ayuda, hay que reconocer esas carencias, no hay que irse en contra de nuestro papá, sino sanar nosotros a nivel interior, a nivel espiritual, emocional y ayudar a nuestros papás. De pronto, muchas veces no queremos entrar como en ese proceso de, ok, o sea, él es el que me tiene que ayudar a mí como papá, él es el que me tiene que sustentar, me tiene que solventar. Pero si nosotros somos hijos que conocemos a Dios y conocemos qué haría Dios, ¿verdad? Yo tengo que empezar a mostrar ese amor de Dios. Y esa es la tarea en la que estoy. Entonces, no irnos como en contra de nuestro papá, pelear con él, no, sino sanar, resolver nuestras carencias para poder sanar a otros. Porque si estamos heridos, vamos a seguir hiriendo a otros. Entonces, tenemos que sanar para que ellos también puedan ser sanos. En esta tu obra prima, En Guerra con el Espejo, tú hablas acerca de la cercanía de Dios en los momentos difíciles. ¿Podrías darnos una pequeña explicación de cómo fue ese proceso y cómo te diste cuenta de que Dios tal vez
¿Te habría dejado o pensaste en algún momento que Dios se había apartado de ti? Bueno, pienso que la fe es muy importante en la vida de nosotros como cristianos. Sin la fe, pues no podríamos accionar muchas cosas. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo no estaba viendo cosas que quería en mi vida y tenía que empezar a trabajar por ellas. Pienso que Dios me ha ayudado mucho, de alguna manera me ha sostenido durante todo este tiempo, porque si yo no hubiese tenido a Cristo en mi corazón, si no hubiese tenido esa fe en Dios, yo creo que hubiese sido una niña que mostraría mucho su resentimiento, mostraría mucho esa carencia con mi papá, no hubiese sido empática, no hubiese sido amorosa, a pesar de que no recibí muchas cosas de él. Y pienso que en estos momentos yo había estado viviendo en un silencio de orfandad. De hecho, hay un capítulo que lo titulé así, El silencio de la orfandad, y es cuando dos pilares fundamentales que son nuestros padres, papá y mamá, no estuvieron de alguna manera, o solamente vivimos, ¿verdad?, con un solo pilar fundamental. Pienso que ahí fue donde Dios me ayudó mucho, porque aunque sí hay un abandono, digamos, físico, empieza a haber un abandono espiritual y emocional, ese vacío emocional. Entonces Dios ha sido todo para mí, porque desde muy pequeña me he sentido muy consentida por Él y he experimentado su gracia, he visto su gracia, he visto su favor a través de personas que me han ayudado, pastores que se me han acercado, amigos maduros espiritualmente que me han dado un gran consejo. O sea, siempre he tenido ahí a una persona que está apoyándome, que está velando por mí, que está orando por mí, y eso es lo bonito de estar rodeado de gente de tu misma fe, de que, ok, no tuviste a tu papá, pero tienes a otro papá que pueda apoyarte espiritualmente, y ha sido una bendición realmente Dios en todo proceso. Creo que no hubiese logrado muchas cosas si no es por tener a Dios conmigo desde muy pequeña, porque desde los 6 años conocí del Señor. Tuve altibajos en medio de mi vida, pero siempre estuve ahí, nunca como tal me aparté. Qué bueno, eso es un privilegio tener esa oportunidad de tener esa relación permanente con Dios. En tu libro nos hablas acerca de que Dios te muestra la verdadera transformación, porque muchas veces nosotros mismos no nos sentimos conformes con lo que Dios nos da y pedimos más y más. Cuéntame acerca de aquello. Bueno, como yo tenía una guerra constante con el espejo, me estaba enfocando en lo externo, ¿ya? En mi imagen físicamente, porque desde muy pequeña recibí comentarios despectivos de mis compañeros del colegio y crecí con eso. De alguna manera, eso que validé de lo que ellos dijeron, de que, ok, dije sí, es verdad, ellos tienen razón. Eso se me creó como una fortaleza mental y como una creencia tan fuerte que yo pasé toda mi vida luchando con mi autoestima. Muchos validaban mi autoestima, pero yo nunca me veía hermosa, siempre tenía complejos, yo no disfrutaba la vida. O sea, fue tan tremendo porque de hecho yo o sea, la cosa fue tan fuerte que yo rompía las fotos de cuando yo era niña. Entonces, crecí con esa falencia, crecí con esa carencia. Y no fue hasta mis 29 años que Dios usó a mi esposo para identificar esos patrones de conducta en los cuales yo estaba cayendo. Yo, a pesar de ser una persona muy empática, yo era como que me enojaba mucho por cosas, era bastante negativa, demasiado negativa. Obviamente, pues no me amaba, no me valoraba,
y no recibía muchas cosas que de pronto gente que me quería ayudar, mira, quiero darte este dinero, mira, te regalo esto, no aceptaba esas bendiciones que de alguna manera Dios me estaba enviando. Pienso que después de eso, cuando mi esposo empieza a identificar en lo que debo mejorar, en lo que debo trabajar, yo me resistí, yo dije, no, mira, estoy ocupada, estoy en la universidad, estoy con lo de el libro, ya después de eso, ahí sí entro en ese proceso de sanidad. Pero no fue hasta que toqué fondo con una situación y Dios me llevó prácticamente a ese proceso de sanidad y me tocó dejar muchas cosas, muchos sueños en el momento, me tocó dejar proyectos y entendí que debía entrar en ese proceso. Entonces muchas veces nosotros estamos viviendo una vida digámoslo así, en automático y no atendemos cosas que son importantes, como cuáles. El miedo, si le tengo miedo a algo, hay que trabajar en ese miedo. En un trauma no resuelto que influencia de alguna manera nuestra vida y nos hace tomar decisiones que a nivel inconsciente no nos damos cuenta. Por eso es que viene muchas veces la ansiedad, viene muchas veces la depresión, los ataques de pánico, viene el mareo, el dolor de cabeza, la acidez en el estómago, porque somos seres psicosomáticos. Entonces, si no trabajamos nuestra área mental, nuestra área espiritual, nuestro cuerpo lo va a reflejar de alguna manera porque quiere soltar esa, ¿verdad? Eso que está afectándonos en el momento. Entonces, es ahí donde yo digo, ok, tengo estos patrones de conducta, por estas carencias tengo que resolver esto. Entonces el consejo o el mensaje que yo le transmito a toda la audiencia es que la importancia de sanar, y la gente no sabe lo importante que es sanar, la gente se rehúsa a sanar. Yo tengo 32 años y yo en ningún momento me permití poder entrar en ese proceso de sanidad. Y ahora obligatoriamente, después de este libro, que ha sido el puente para mi sanidad completa, me ha tocado esperar, entrar en un momento de Selah, de hacer una pausa y decir, ok, tengo que trabajar en esta área, en mi área espiritual, en mi área emocional. Ha sido fuerte, pero aquí estamos en el proceso y confiados en el Señor de que salimos victoriosos de esto. Así es. Sin lugar a duda, no podemos negar la importancia de Dios en nuestras vidas. Pero también tú nos contabas acerca de la importancia de la llegada de tu esposo a tu vida, todo lo que significó aquello. Cuéntanos, y aquí ya nos ponemos un poquito más en lo íntimo. Cuéntanos cómo fue que conociste a tu esposo. Sin duda, Bueno, una bendición también para ti. sí, bueno, por eso mi esposito lindo, hermoso, hace parte de la portada, porque realmente Dios lo usó para sanar mi corazón. El Señor me dijo que Él iba a ser mi esposo. Yo lo conozco a Él por una persona a la cual yo le estaba trabajando. Es decir, esa persona era un cliente. Ese cliente me hablaba mucho de Jorge. Y yo, ok, normalmente, como mi trabajo es de relacionista público, yo trabajo con artistas y los promociono, vamos a iglesias. Y en este caso, la gira era en Cali. Y yo recuerdo que el Señor, a través de una persona en una congregación de Cali, a la cual pues ellos iban a cantar, esa señora, esa muchacha se acerca a mí como muy temerosa y me dice, mira, tengo una palabra de parte del Señor. Pero primero me preguntó, ¿alguno de ellos dos es tu esposo? Y yo me eché a reír. Y yo dije, no, para nada, yo soy su